Amigos, que Dios les bendiga, bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a martes 11 de enero y justamente hoy celebramos en la liturgia, recordamos a los santos Higinio, Honorata, Tomás de Cori y Teodosio. Santo Tomás de Cori nació en el año de 1655 en Cori, Italia. Fue sacerdote franciscano, padre amabilísimo y devoto de la Santa Eucaristía. Su fama de santidad suscitaba que muchos religiosos y cristianos laicos acudieran a él a pedir consejo. Su predicación era tan clara y sencilla que conmovía a quienes lo escuchaban y los impulsaba a reconciliarse con Dios y a vivir la fe intensamente. Murió el 11 de enero de 1729. Fue canonizado por San Juan Pablo II el 21 de noviembre de 1999. Pidamos pues la poderosa intercesión de Santo Tomás de Cori, presbítero. Hoy meditamos el texto de San Marcos capítulo 21b, San Marcos capítulo 1 versículos del 21b al 28. En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaúm y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien. Hoy es importante entonces darnos cuenta de la enseñanza que Jesús hacía en Cafarnaúm. Sí, hoy ubicamos el texto bíblico en ese lugar, en la sinagoga de Cafarnaúm. En ese contexto Jesús está enseñando. Enseña a la gente, enseña a los pobres y necesitados, enseña al pueblo y seguramente estarán los letrados, los fariseos al tanto para tratar de hacerlo caer. Pero Jesús, a pesar de eso, enseña siempre con autoridad. Y ahí lo dice el texto bíblico. Al empezar, se puso a enseñar. Quedaron asombrados de sus palabras. ¿Por qué? Porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Qué importante es esto. Y para que nos demos cuenta qué era lo que Jesús hacía. Él no habla entonces con una autoridad como lo hacían los de su tiempo. ¿Sí? Por intermediarios. No, como muchas veces pasaba precisamente con los profetas. ¿Sí? ¿Qué hacían los profetas? Empezaban diciendo: esto dice el Señor. En cambio Jesús no, Jesús siempre afirma: han oído que se dijo a los antiguos o a los profetas, pero yo les digo lo siguiente. ¿Sí? No citaba, no empezaba precisamente con esa cita que hacían los antiguos profetas. Jesús no necesitaba entonces de intermediarios para hacerse notar. Su palabra tenía peso, tenía fuerza por sí misma. Sí, no habla con autoridad vicaria, con autoridad pasajera, sino una autoridad propia. Tampoco hablaba como los rabinos de su tiempo, los maestros de la ley. ¿Sí? Comentaban las escrituras en base a ir haciendo citas de otras autoridades, de la Mishnah, que es la tradición de los judíos, o de otros libros. No, porque de esa manera hacían más cargada precisamente la charla o pues la catequesis, la predicación. El estilo de Jesús, de enseñar de Jesús, era liberador. Un anuncio para los sencillos, un anuncio de buenas noticias, y por eso captó rápidamente la atención de aquellas personas. Tenía un carisma impresionante nuestro Señor, y por eso ese don que Jesús tenía, nadie más lo podía imitar, nadie más lo podía tener.
Claro, más adelante Jesús le da ciertos dones y carismas a algunos de sus apóstoles para que en su santo nombre puedan llevar la palabra, y ojalá que nosotros también podamos llevar esa palabra con autoridad. Y la palabra de Dios, cuando se vive, se percibe. No personas que solo hablan y su corazón está alejado de Dios. No personas que solo buscan un interés y que no tienen contenido. Se nota en las personas que hablan por hablar, que hablan simplemente de Dios, pero nunca han hablado con Dios, nunca han tenido un encuentro vivo y personal con Jesús. Hoy Jesús habla con esa autoridad y así, de esa manera, invita a la iglesia a que hablemos, los pastores, a que hablemos los que escuchamos la palabra, a que le hables tú como padre o madre de familia a tus hijos con esa autoridad y convicción de haber encontrado un tesoro, con esa autoridad de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Así es. Que hables tú que eres un catequista con esa autoridad a aquellos que están aprendiendo sobre los misterios de la fe, sobre los sacramentos. Tú que eres una persona de iglesia o de fe, que hables con autoridad. Tú que eres un cristiano comprometido, que en tu trabajo, con tus amistades, hables con autoridad y abiertamente de estas cosas. Es la invitación que Jesús nos hace. Donde quiera que estemos, construyamos el reino, seamos evangelizadores. También nos dice el texto que en la sinagoga de Cafarnaúm se presenta un poseído por un demonio, un espíritu inmundo, y se puso a gritar. Veamos qué era lo que decía, escuchemos. Decía: ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido a acabar con nosotros. Vean ustedes qué interesante. Jesús todavía no se había revelado como el Hijo de Dios. Sí, claro, ya en las bodas de Caná fue su primer milagro, nos dice San Juan, el Evangelio de San Juan, ¿sí? Pero nadie había reconocido todavía en Jesús al Mesías. Y un espíritu inmundo lo hace. ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido a acabar con nosotros. Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le dice: cállate y sal de él. Lo reconoce, aquel espíritu inmundo reconoce la autoridad de Jesús, reconoce la presencia real de Dios frente a él, reconoce a aquel que lo puede expulsar, aquel que ha sido su creador y aquel que puede terminar completamente, fulminantemente con él. Reconoce a Jesús, reconoce a Dios, reconoce al ungido, reconoce al Mesías. ¿Cuánto nos cuesta reconocer a Dios? ¿Cuánto te cuesta a ti, a mí, reconocer a Dios en los sacramentos, reconocernos en la Santa Eucaristía? Dejamos solo a Jesús en el sagrario, dejamos solo a Jesús los jueves eucarísticos, dejamos solo a Jesús el día de la Santa Misa en domingo, preferimos otras cosas a Jesús muchas veces. Sí, no logramos reconocerlo. No logramos reconocer a Jesús en la oración, no nos interesa, nos aburre el Santo Rosario, por ejemplo, dejamos solo a Jesús, no queremos reconocerlo. No logramos reconocer también a Jesús en la palabra, cuando nos habla, cuando nos interpela, dejamos solo a Jesús. No, mejor escucho otras cosas, mejor leo un libro de literatura, leo una telenovela, leo un libro que es también una película, pero no, la Biblia no mucho, ¿verdad? Dejamos solo a Jesús. Dejamos solo a Jesús cuando no atendemos al prójimo, visitamos al enfermo, cuando no le damos una limosna al necesitado, cuando realmente no compartimos con el otro. Dejamos solo a Jesús, no lo reconocemos en el rostro del prójimo. Aquel demonio vean ustedes, tuvo la certeza de reconocer al Hijo de Dios. Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Y tú ya sabes quién es Jesús. Y yo ya sé quién es Jesús, realmente aquel que cambia mi vida, aquel que es mi redentor, aquel que le da un nuevo sentido a mi existencia, aquel que me sana, que me libera, aquel que hoy quiere sanarme de mis pecados, aquel que hoy me quiere restaurar, que quiere salvar mi matrimonio, aquel que le quiere regalar una luz nueva a mi oscuridad, aquel que quiere resolver mi problema. Él es Jesús. Hoy te invito para que lo reconozcas. Quiere actuar en tu vida. Así es. Por eso Jesús expulsó a aquel espíritu inmundo, porque Jesús no quería que nadie supiera quién era Él. Hoy todos quedan estupefactos, dice la palabra de Dios, quedan admirados de lo que Jesús está haciendo y les parece curioso. ¿Qué es esto? ¿Cuál nueva doctrina es? ¿Tiene autoridad este hombre? Claro que tiene autoridad, es Jesús, es el Hijo de Dios. Hoy finalmente valdría la pena escuchar un poquito lo que dice el Papa Francisco sobre el texto que hoy estamos meditando. Así es. El evangelista San Marcos relata que Jesús, al ser sábado, fue inmediatamente a la sinagoga y comenzó a enseñar.
Esto hace pensar en el primado de la palabra de Dios, palabra que se debe escuchar, palabra que se debe acoger, palabra que se debe anunciar. Su preocupación principal es comunicar la palabra de Dios con la fuerza del Espíritu Santo, y la gente en la sinagoga queda admirada, porque Jesús les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Así nos dice el Papa Francisco. Vean ustedes cómo hoy Jesús entonces se lleva la primacía. Ojalá que le demos también la primacía en nuestras vidas. Nos sentimos muchas veces dominados por un mal sentimiento que bloquea, atenúa y amenaza nuestro corazón, tratando de creer en tantas cosas del mundo, menos creerle a Dios, a esa autoridad que tiene. Muchas personas le creen más a un brujo, a un centro de espiritismo, le creen más a otras cosas que a Jesús mismo, que puede sanar, que puede salvar y que puede curar. Así es. Démonos cuenta de esto. Muchas veces estamos tentados u obsesionados con otras cosas y no logramos superar nuestras propias debilidades, sentimientos y vulnerabilidades. Hoy le pedimos a Jesús que nunca olvide tratar de curarnos, que nunca olvide hacer lo que hizo con aquel hombre que estaba poseído, sanarnos y liberarnos. Es lo que le pedimos hoy a nuestro Señor y es lo que quiere hacer precisamente en nosotros, pero pide nuestra voluntad y que abramos el corazón de par en par. Que el Señor nos bendiga. Nuestra Madre Santísima nos guarde y gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.